Bueno, ¿por qué pregunto sobre la expectativa? San Ignacio de Loyola menciona en sus ejercicios espirituales que son el prototipo de ejercicios espirituales. Estos no vamos a guiarnos por los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son muy ricos, pero no son el tema de esta ocasión. Sin embargo, sí son el prototipo. Es decir, si queremos un modelo del en qué consiste un ejercicio espiritual y cómo se debe hacer, siempre tendría que haber alguna referencia a San Ignacio de Loyola. Y entonces él en sus ejercicios espirituales plantea 4 diferentes momentos que les llama semanas, y siempre a través de una pequeña oración expone que debemos pedir aquello que queremos obtener. Por ejemplo, dice: mayor conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo y por ello adorarle más intensamente, no sé qué. ¿Qué quiero obtener? Y eso aplica a unos ejercicios espirituales de San Ignacio, que son el prototipo, a estos ejercicios espirituales que vamos a hacer durante esta semana con el favor de Dios, y a los diferentes momentos de oración que cada uno de nosotros tenga. ¿Y por qué es importante el tener claridad de qué pretendemos obtener? No porque el Señor sea una especie de genio de la lámpara maravillosa que yo le froto y todas mis ocurrencias me las tiene que conceder. De entrada, en una dimensión muy llanamente antropológica, es decir, siendo simplemente humanos, cuando expresamos lo que queremos por escrito, verbalmente, nos ayuda a tener mayor conciencia de lo que queremos obtener, y luego nos ayuda a juzgar eso que queremos obtener y en consecuencia purificarlo. ¿Qué quiero decir? Pensemos en una rabieta de un niño que se chifla, se pone difícil porque quería X cosa, un dulce. Poco a poco ese niño, cuando va creciendo y se da cuenta que por un dulce se tiró al suelo, se jaló los pelos, gritó, fue grosero con la mamá, no sé qué tanto tiempo, poco a poco va tomando conciencia que tal cosa pues no es proporcionada. Es algo fuera de lugar, irracional o lo que sea, ¿no? O bien, alguien se puede dar cuenta que está teniendo una búsqueda justa, honesta. Estamos hablando en un plano meramente humano. Entonces, el expresar qué es lo que quiero obtener, por ejemplo, es posible que alguno esté pasando una situación difícil que no le sea consciente, y entonces, a pesar de no serle consciente, está aquí por eso. Cuando yo te pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y le voy a pedir que todos lo escriban. ¿Qué es lo que yo quisiera obtener de estos ejercicios espirituales para que lo tengas como referencia? Porque a lo mejor, ya les decía, algo que quizá no sea consciente, pero está ahí en el corazón, al momento de yo expresarlo, se va haciendo consciente y puedo discernir sobre aquello que pretendo obtener. Entonces, a veces puede ser una cuestión muy, como ya dijimos, honesta, sincera, transparente. A veces puede ser una cosa muy necia, muy burda, pero bueno. Ahora vamos en el plano meramente espiritual. Cuando yo quiero obtener algo, que puede ser algo bueno, de hecho, no siempre, pero supongamos, ¿no? Yo quiero obtener algo bueno. Al momento de orar por aquello, si es conforme a la voluntad de Dios, al final de la oración, al final de los ejercicios espirituales, yo me debo cuestionar: ¿obtuve aquello que quería obtener o no? Ahora, puede ser que muchos no obtengamos lo que queríamos obtener, y entonces no es para sentirnos decepcionados. Entonces esos ejercicios no sirvieron de nada. No, sino es un indicativo que aquella cosa, si está rectamente ordenada, voy a seguir. Si no la he obtenido, necesito seguir orando por ella. ¿Me entienden? O sea, no se ha acabado. No sé, vamos a suponer que alguno de ustedes está en estos ejercicios porque quiere obtener paz para el corazón. Pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que quieras obtener paz en el corazón. Y resulta que, no sé, viviste toda la semana, obtuviste algunas luces, pero no llegaste a la paz que tu corazón estaba necesitando. Entonces, ¿fue desperdicio? No.
Pongo un ejemplo tan sencillo, no voy a pasearme de aquí a Acapulco. Entonces, empecé y llegué a la central, no sé, me tardé 3 horas en llegar a la central. ¿Ya llegué a Acapulco? No. ¿Fue desperdicio? No, porque ya me adelanté, ya avancé en el camino. ¿Y qué significa entonces? Que tengo que seguir con mayor empeño en obtener aquello que según mi discernimiento necesito. ¿Me entendió? Entonces, tener claro qué quisiera obtener de aquí. Ahora, el título que pusimos a los ejercicios espirituales me parece que es bastante sugerente, ¿no? Que es de forma literal, el título del libro de San Alfonso María de Ligorio, que se llama Conformidad con la voluntad de Dios. Y el mismo santo dice que es un librito tan chiquito, pero que puede tener un gran provecho si es que nos encauzamos en él tal cual debería ser. Conformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué queremos decir? No estamos hablando de conformidad en el sentido de conformismo o resignación en un sentido negativo. ¿Qué quiero decir? Cuando decimos, no, pues ya que, finalmente Dios va a hacer lo que quiera, ¿no? Esto lo hemos dicho, quien haya tomado el curso de discernimiento, muchas de las cosas que hablaré hoy serán similares a lo que ya escucharon. Ok, pues yo quisiera, no sé, pedirle a Dios la sanación de mi papá. Y estoy orando, y de repente viene alguien, el médico, y me dice, ¿sabes qué? Lo de tu papá es incurable, ya no tiene solución y en las próximas horas va a morir. Y entonces muchas veces hasta ese momento decimos, bueno Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es el problema? Que lo hacemos con una actitud de decepción. De, uy, pues ya Dios no me dio lo que quería, pues que haga lo que se le ocurra, ¿no? Y esto también lo he dicho en otras ocasiones, está muy relacionado con la tentación original, es decir, lo que la serpiente puso como engaño en el corazón de Adán y Eva. No confíes en Dios, Dios no quiere tu bien. Cuando la serpiente entra en el diálogo con Eva y le pregunta, oye, que no pueden comer de ningún árbol, error fatal de Eva, haber dialogado con la serpiente. Dice, no, sí, lo que pasa, nos dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de ese, del centro, porque si comemos de ese vamos a morir. ¿Qué dice la serpiente? De ninguna manera morirás. O sea, lo que Dios te dijo es falso. No confíes en Dios. Dios no quiere tu bien. Y entonces desde ahí, desde Adán y Eva, este engaño ya estaba inoculado en el corazón de la humanidad. Dios no quiere tu bien. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando está un joven con inquietud vocacional, pensemos en el seminario. Cuando está un joven con inquietud vocacional para el seminario, muchas veces me ha tocado acompañar a jóvenes en esta circunstancia, y me dicen, bueno, más bien les digo, pregúntale a Dios cuál es su voluntad. Y siempre me he encontrado una resistencia. No le voy a preguntar eso. En el fondo, seguimos albergando en el corazón, como heredamos el pecado original, aunque se nos perdona en el bautismo, en razón de pena, hay unos estragos que seguimos arrastrando toda la vida. Y parte de ese estrago, es decir, híjole, es que qué tal si Dios no quiere mi bien. ¿Me entiende? Entonces, la duda original de la serpiente está en relación a la voluntad de Dios o a la, digamos todavía, a la benevolencia de Dios. ¿Qué significa benevolencia? Buena voluntad. Dios no tiene una buena voluntad hacia mí, es el engaño de la serpiente, al que muchas veces hemos cedido. Cuando tenemos esta
deformación de la noción de la voluntad de Dios, fracturamos nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque si yo le tengo miedo a la voluntad de Dios, ¿qué se asoma en mi corazón cuando yo en el Padre Nuestro le digo que se haga siempre tu voluntad? Duda, miedo, incertidumbre, enojo, decepción. ¿Qué se asoma? ¿Me entiende? Entonces, lo que vamos a meditar durante esta semana va a ser duro, va a ser fuerte, porque vamos a profundizar algunos aspectos que nos van a tocar en la perspectiva que tenemos respecto a la voluntad de Dios. Nos van a tocar en ese aspecto, nos van a cuestionar fuertemente, pero si los vivimos a profundidad y somos dóciles de corazón, nos va a dotar de gran libertad interior. Mi deseo respecto a ustedes, y claro mío, personal, es que al final de estos ejercicios espirituales podamos decir con total seguridad: Señor, que se haga siempre tu voluntad. Que se haga siempre tu voluntad. Pero, insisto, tenemos que purificar la idea que de esta noción tenemos. Y poder decir: hágase, Señor, tu voluntad con total libertad de corazón. Ese ha de ser como el propósito último de los ejercicios espirituales. En el Salmo 118 dice que la voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Y entonces, para tener como una base, un sustento de referencia, también esto lo vimos un poco en el curso de discernimiento, vamos a comentar algunas cuestiones muy básicas de la filosofía del hombre. Dios ha dotado a la persona humana de unas que se llaman facultades racionales. Facultades racionales. ¿Quién tiene estas facultades? Solamente los entes, individuos, digamos, que tienen razón, que tienen inteligencia, bueno, que tienen razón, que tienen espíritu o alma espiritual en el caso del ser humano, pero también tienen este tipo de facultades los ángeles y sobre todo lo tiene Dios, aunque no todas, ahorita veremos. El alma, que es el elemento superior en el hombre, superior en el orden de perfección por ser de naturaleza espiritual, es donde residen estas facultades. El cuerpo no tiene por sí mismo esto de lo que vamos a hablar, lo participa de alguna manera y otras tantas, ya hablando en el sentido espiritual, lo extravía por sus fragilidades propias, las fragilidades propias de la carne. Entonces, ¿cuáles son estas facultades en el hombre? Inteligencia. A ver, déjenme ver si me puedo acomodar para escribir más a gusto. Inteligencia, aunque como quiera escribo feo, ¿eh? Voluntad y memoria. Estas son las dentro del alma, que ya es el elemento superior del hombre. Inteligencia, voluntad y memoria son todavía, son este aspecto más elevado dentro del alma, porque tienen un fin propio, una orientación que les provoca una tendencia. Es decir, así como el hierro y el imán se atraen, digamos que si fueran virutas de hierro, partículas pequeñas, y está un imán cercano, entonces ese hierro se siente atraído
se siente inclinado hacia aquel imán. Así la inteligencia tiene una tendencia que es la verdad. La inteligencia tiene como objeto propio la verdad. Por eso todo ser humano y todo ente racional está hecho para la verdad. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y la voluntad es aquella facultad racional o espiritual que tiende hacia el bien. La memoria la vamos a dejar un poco aparte. ¿Por qué? Por lo que voy a hablar enseguida. Dios tiene inteligencia también, tiene voluntad, pero Dios no tiene memoria. ¿Por qué? Porque no la necesita, claramente. ¿En qué sentido? Que para Dios todo es presente, porque es eterno. Para Dios todo es conocido, porque es omnisciente. Y todo es abarcado, porque es omnipresente. Y entonces la memoria es un recurso que necesitamos las criaturas racionales. Dios no es criatura. La memoria es un recurso que necesitamos las criaturas racionales, es decir, ángeles y hombres. Ellos sí requieren de la memoria. Entonces, en este sentido, y nos tiene que quedar claro también, que los ángeles, y en consecuencia los demonios, que constitutivamente eran ángeles, y la naturaleza original la siguen conservando, aunque pervertida por su propio pecado. Los ángeles no son omniscientes, o sea, no conocen el todo como lo es Dios. Por eso, hablando particularmente en el camino espiritual, el demonio no conoce mis pensamientos y el demonio no conoce el futuro. No conoce mis pensamientos y no conoce el futuro. ¿Puede el enemigo proponerme pensamientos? Sí. También los ángeles y también los santos glorificados, por eso invocamos a la Virgen Santísima, por ejemplo, me puede proponer pensamientos buenos, me puede iluminar, ayudar en la iluminación a la verdad o en la consecución del bien, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, los ángeles también precisan de la memoria. Los ángeles y demonios no conocen el futuro. Aquí, bueno, podemos cuestionarnos. Entonces, cuando se va con la bruja y resulta que me dice cosas que va a pasar y sí pasan, porque sí se dan casos, sí se dan casos. ¿Qué sucede? Que como tiene una inteligencia y una voluntad y una memoria superiores a la que nosotros tenemos, pueden suponer o conjeturar con gran acierto. Una mamá, cuando ve que el bebé está caminando un poco tambaleante, sabe decir 3 pasos más se va a caer. Y o corre o lo deja para que aprenda, ¿verdad? Pero puede conjeturar. Si nosotros tenemos esa facilidad, aún con la limitación propia de ser un espíritu encarnado, ¿cuánto más un ángel que es espíritu puro o un demonio puede conjeturar con precisión? Mas eso no significa conocer el futuro. Son suposiciones. Incluso fíjense, Dios mismo, que Él sí conoce el futuro, cuando revela una profecía, estamos hablando de las profecías sobre todo reveladas en la Sagrada Escritura, cuando da una profecía siempre es condicional. Si tú haces esto, pasará esto, pero si haces aquello, pasará lo otro. Y no porque Dios no conozca el futuro, sino porque nos invita, nos llama, nos quiere tocar, transformar, etc. ¿No? Ok. Entonces, tanto el hombre como Dios coinciden en el poseer inteligencia y voluntad. Aquí hago un paréntesis de cristología. Jesús, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, persona divina solamente, Jesús no es persona humana, es un error decir Jesús es persona humana, porque en su naturaleza original, digamos, donde se radica su identidad y el yo profundo, y sobre todo relación con el Padre y el Espíritu Santo, es divino. Y entonces es persona divina. No podemos decir es persona divina y persona humana,
porque estaríamos hablando de dos personas. Entonces, una persona con dos naturalezas. ¿Estamos claros? Ay, mi amor. ¿Queda claro ahí para no extraviarnos? Entonces, como posee las dos naturalezas el Señor Jesús hasta la fecha, porque una vez resucitado, resucita en su cuerpo glorificado y sigue siendo perfectamente humano. Pero bueno, entonces, como en Jesús están las dos naturalezas, el Señor tiene inteligencia humana, inteligencia divina, voluntad humana, voluntad divina, memoria humana, y pues no hay memoria divina. Entonces, ¿qué pasa con el Señor Jesús? Porque siendo Dios, podemos decir, una vez encarnado, ¿siempre lo conocía todo? Sí, pero no. Por un misterio que se llama kenosis, que es anonadamiento, abajamiento. La naturaleza divina de la segunda persona de la Trinidad se sujeta y se deja limitar por la naturaleza humana. Por eso en el Adviento y en la Navidad se dice, el inmortal se hizo inmortal, el eterno se hizo temporal, el infinito se hizo finito. Ok. Y entonces no deja de ser Dios en ningún momento, no deja de ser Dios y no desaparece su inteligencia y su voluntad humanas, pero, digo divinas, pero lo veremos más adelante ya en los ejercicios espirituales. Llega el momento cumbre en la vida de Jesús en cuanto a la oblación de sí mismo que se da en el huerto. Por eso pusimos esa imagen en la publicidad. El momento máximo se da en el huerto, en donde dice, si es posible, Padre, aparte de mí este cáliz. Porque el Señor tenía miedo, porque el dolor de su pasión era en serio. El dolor de su pasión era en serio. Entonces, si es posible, Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En cuanto al Señor Jesús, en cuanto a Él mismo, ese es el momento cumbre de su entrega en cuanto a decisión, no en cuanto a acción. Ajá. ¿Qué quiero decir? Que el momento cumbre de la culminación propiamente es la cruz, eso no hay duda. Pero en cuanto a su interior, en cuanto ser humano, puede decir el sí definitivo a la voluntad del Padre. Esto es un misterio que siempre nos supera. ¿Qué queremos decir? Que Jesús siempre fue libre. Jesús no era, lo voy a decir de manera un poco atrevida, Jesús no era un robot del Padre, que simplemente venía programado para cumplir órdenes. No. Jesús siempre fue un hombre libre, tan libre que nunca pecó, tan auténticamente libre que nunca pecó. ¿Queda claro esto? Es que eso es importantísimo. Porque lo pensamos que el ser auténticamente humano pues es también pecar, porque pues mire, ¿qué persona humana no ha pecado? Ciertamente, pero en cuanto a naturaleza humana, el ser perfectísimo es Jesús el Señor, varón perfecto, dice San Pablo en la carta a los Efesios. En cuanto a varón perfectísimo, nos enseña que el ser humano no está hecho para pecar. Y por eso Jesús fue libre de darle el sí al Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. E iremos viendo cómo fue algo bastante significativo. No sé, había herejías en los primeros siglos que no podían concebir que Dios, la segunda persona de la Trinidad, sufriera. Es que cómo Dios va a sufrir, eso no cabe. Y entonces se inventaron explicaciones que resultaron siendo heréticas para proteger, digamos, la divinidad de Jesús, proteger erróneamente, ¿no? Pero intentando proteger la divinidad de Jesús se inventaron cosas como el decir que la naturaleza humana de Jesús era solo apariencia. Parecía humano, pero no era humano. Y otra herejía muy cercana dice que entonces no era en realidad Jesús el que estaba en la cruz, sino una apariencia. Pues si hubiese sido así, no hubiésemos sido redimidos. Entonces, el reto para Jesús siempre fue real, siempre fue verdadero y siempre necesitó un sí total
de su persona hacia el Padre. Y lo mismo podemos extenderlo a la Santísima Virgen María. La Virgen María, habiendo sido inmaculada, habiendo sido discípula perfecta, habiéndose dejado conducir siempre por el Espíritu Santo, aún así no estaba en automático. Dios requirió siempre de su libertad. Es más, cuando vemos la escena de la Anunciación, es impresionantísima, porque el Padre espera el sí, el fiat hágase de la Virgen María. Pero que Dios no es dueño de todo y no podía simplemente haber decidido, yo quiero que ella sea la madre de mi hijo, y sin avisar ahí va. No, porque es que Dios nos ama tanto que respeta nuestra libertad. De hecho, la manera de ejercer estas facultades de las que hemos hablado, la manera perfectísima, se llama amor. Que ahorita vamos a hablar de eso, el amor de voluntad, el amor de decisión, el amor volitivo. Y la manera auténtica de llegar a esa plenitud llamada amor es la libertad. A nadie se le puede forzar a amar. Si yo te forzara, en ese momento perderías la libertad y tal cosa no sería amor, podría tener otra explicación. Y curiosamente, el amor de alguna manera forza. Ojo con eso. Lo entendemos, por ejemplo, en los que se van a casar. Si llegan obligados a la boda, a la celebración de la boda, tal boda no es válida. Así hayan vivido 30 años juntos, hayan tenido 8 hijos, si llegaron forzados al día de la boda, esa boda no existió. Pero una vez que libremente entraron a esta entrega libre de amor, ahora esa libertad y amor les obliga, crea un vínculo, ligar, les obliga a sostener el sí para toda la vida. ¿Me entiendes? Entonces, no hay una obligación previa, pero sí se produce una obligación posterior que libremente asumí. Y como la asumí libremente, el sostenerme en ella es lo que me va a perfeccionar y en el sentido cristiano me va a santificar. Alguna vez mencioné de una pareja que está en una crisis muy fuerte, deciden separarse, pero hablan conmigo los dos. Y entonces me decía ella, es que tú no puedes obligarme a estar con él y a serle fiel para toda la vida. Le digo, tienes toda la razón, yo no puedo obligarte, sería inhumano si yo te obligo a estar con él toda la vida, amarlo, respetarlo, etc. Pero, sí o no, ¿tuviste una presentación matrimonial en donde el sacerdote bajo juramento te preguntó si querías aceptarlo, si eras libre, si nadie te estaba obligando y si entendías que el compromiso era de por vida? Y dijiste que sí, ¿sí o no? ¿Que sí querías eso? Sí. Y luego el día de la boda te lo volvió a repetir el padre. Y te volvió a decir, has venido aquí por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Y sí o no dijiste que sí. Y dijiste que lo aceptabas para amarlo, respetarlo y serle fiel. Y tener hijos, porque también se te preguntó. No, pues sí. Entonces yo no te puedo obligar. Pero es que esta es una obligación. Obligación es una palabra que en el lenguaje políticamente correcto y de progresismo en el que estamos suena casi ofensiva. Es que me voy porque tengo una obligación. Me acuerdo una vez estaba con unos amigos y les digo, es que me tengo que ir porque tengo muchas cosas que hacer. Y me dijeron estos amigos, un matrimonio. Ah, entonces te sientes obligado, te sientes forzado. No, es que es el tengo que, porque por amor lo he aceptado. Y esas obligaciones en libertad las acepté. A veces pesan y a veces no. Pero como libremente las acepté, es una dulce obligación. Es un yugo, por eso mi yugo es suave, mi carga ligera, dice el Señor. Primero ha dicho, vengan a mí los que están fatigados, agobiados por la carga, yo los haré descansar, pero el descanso se lleva con el yugo. Es decir,
No puedo ser un ser absolutamente libre, sin ninguna obligación, sin ningún vínculo, sin ninguna dependencia. Eso es falso, que es parte de la mentalidad de hoy. El día de hoy lo vemos sobre todo en los jóvenes, pero los ya no tan jóvenes no nos escapamos. Pretendemos el no tener ningún origen para no provenir de nada ni de nadie y por lo tanto no tener ninguna huella, ninguna deuda, pendiente. Sí, el existir me hace saber que necesariamente tengo un papá y una mamá, que por lo menos me dieron vida, porque hay papás, mamás que llegan a no ser responsables, pero por lo menos me dieron vida. Pero en la gran mayoría de los casos me dieron sustento, me dieron educación según sus posibilidades o lo que sea. Y entonces yo tengo una deuda con aquellos que me dieron origen. Pues la humanidad actualmente tiende a pretender que yo sea el origen de mí mismo. Pero es que eso es posible. El que yo me dé el ser a mí mismo. Aunque no es el caso, pero imagínense que fuera esto una extensión de luz y entonces el cable aquí acaba, aquí empieza y aquí acaba. Pues si yo conecto aquí este solo cable, ¿qué va a pasar? ¿De dónde voy a obtener energía? Necesariamente tengo que tener una vinculación con algo más que me dé origen. Y en el sentido natural están mis padres. Y luego un poquito más arriba está la naturaleza. En ese sentido, ¿qué quiero decir? La rebelión, y dijo Benedicto XVI, era la última gran rebelión del hombre contra Dios, la ideología de género. Yo en mi mismo cuerpo ya tengo un dato dado que no puedo cambiar. Yo soy varón. Y lo dice no solo mi apariencia, porque ahora tengo barba. Si yo me quitara un cabello y se manda a un laboratorio, ahí pueden decir este cabello pertenece a un varón o a una mujer. Entonces hay algo que ya está inscrito en la naturaleza, que es lo que se llama ley natural, que su fundamento último es ley divina, lo que Dios ha definido. Hay algo que ya está en mi naturaleza que me dice que hay cosas que me son dadas y que yo no las puedo decidir. Algunos de ustedes vieron la noticia de la nadadora de Estados Unidos, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era un hombre, es un hombre, que en la lista de hombres más veloces en natación estaba muy abajo, pero de repente sintió que era mujer y se cambió a la rama femenina y ahora es el primer lugar. Pues sí, no sé cuánto le saca de estatura a las mujeres. ¿Y cuánto le saca de fuerza? Porque naturalmente en similares condiciones es más fuerte la musculatura masculina. No, pero a los que han criticado, incluidos deportistas o gobernadores en Estados Unidos, a los que han criticado esta situación, ya los acusaron de intolerantes, de transfóbicos, de no sé qué tantas cosas, porque este varón simplemente dice que no es lo que es. Entonces, tengo que tener esa libertad interior de reconocer que hay algo que me es dado. Y estamos hablando todavía en el orden natural. ¿Cuánto más en el orden sobrenatural? En cuanto que Dios ha decidido crearnos en un acto intensísimo de su amor. Y entonces, yo tengo un origen, no solamente inmediato como lo son mis padres, sino tengo un origen eterno. Yo no soy eterno, ojo con eso, pero el que es mi origen, que es Dios, Él es eterno, y a Él le debo mi todo. Y lo más natural es que como yo estoy en deuda, quiera acercarme a Él y hacer lo que Él quiere que yo haga. Los amantes, dicen en los ejercicios espirituales, estos que estamos haciendo, los amantes deben coincidir en el querer y en el no querer. O sea, lo que queremos es lo mismo y lo que no queremos es lo mismo. Mis quereres coinciden. Ok, bueno. Entonces, como me es dado,
reconozco mi origen en Dios y reconozco la necesidad que tengo de ordenarme, para usar el título de San Alfonso en este libro, de conformarme a la voluntad de Dios. Porque yo sé quién eres, quiero tu querer. Porque yo sé quién eres, quiero tu querer. Ahora, ¿nos vamos a topar con un choque? Claro que sí, porque tenemos una naturaleza humana profundamente herida por el pecado, que suscita en nosotros una tendencia al desorden, a lo que es contrario a Dios, a lo que es contrario a su voluntad. Ojo, no que estemos predestinados a pecar, no, eso sería falso. Nadie está por Dios predestinado al infierno. Nadie. Nadie ha venido a este mundo para hacer el mal. Hay posturas heréticas, no sé si se les alcanza a llamar heréticas, supongo que sí, que afirman que Judas Iscariote era el que más quería a Jesús, porque estuvo dispuesto a ser enviado al infierno con tal de que Jesús hiciera lo que venía a hacer. No, Judas no fue elegido para traicionar a Jesús. Judas fue elegido como el resto de los 12, y esto viene en Marcos 3, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Para eso fue elegido Judas, igual que los otros 11. Entonces, porque no es que Jesús vino a hacer un teatrito y que Judas entonces cooperó con el teatrito, no. Judas libremente traicionó. Entonces, en este sentido, jamás asumamos que estamos predestinados para el mal, o para nosotros ejecutarlo o para nosotros recibirlo. No. Pongo un caso. Una chica que durante un periodo prolongado en la adolescencia recibió abusos sexuales de un pariente. Tremendo. Ella se encuentra con Cristo y se da cuenta que no está bien y corta con aquello, pone el alto que no se había atrevido a poner. Pasados los años, ella, digamos, baja la intensidad de su relación con el Señor y viene otro familiar a seguir con el tipo de abusos que estaba sufriendo ella. Y luego ella como que se aleja de la iglesia y luego viene a platicar. Y me dice, ¿sabes qué? Es que creo que yo estoy destinada para esto. Yo vine al mundo para esto. O sea, la chica asumía que Dios la había enviado o llamado a este mundo para ser abusada. Definitivamente no. No. Ya veremos, avanzando en estos ejercicios espirituales de San Alfonso, que es muy interesante, que dice cómo la peor de las dificultades, si yo me dispongo a crecer y madurar, eso es voluntad de Dios, pero jamás el pecado que la haya provocado, si es que fue provocada por un pecado. Alguien, no sé, una esposa, el esposo la está agrediendo, la está violentando físicamente. ¿Dios quiere esas agresiones? No, definitivamente no. ¿Es un pecado? En este caso del varón, porque está agrediendo injustamente a la mujer. ¿Dios no quiere eso? No. Pero esta mujer, mientras soportó eso antes de poner el alto, se enseñó a tener más ímpetu, más firmeza, lo que le dio la fuerza de un día decir, ya no haces esto. Bueno, ese crecimiento que vino a su vida, sí es voluntad de Dios. Ya nos lo dirá San Alfonso más adelante. ¿Se entiende más o menos para irnos ubicando? Pero bueno, vamos a volver con el individuito. Entonces, en este esquema, gracias que me perdonaron la fea letra, sí leí el comentario, nos damos cuenta que Dios y yo tenemos coincidencias, tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Voy a borrar esto para que quede más claro lo que quiero explicar.
Entonces tengo mi inteligencia humana y mi voluntad. Dios tiene su inteligencia divina y su voluntad divina. Dijimos que inteligencia y voluntad tienen una tendencia, tienen algo que les atrae y por lo tanto los informa, quiere decir, les da forma, les da no solamente su estructura, sino su plenitud, ¿no? Y esto es lo fundamental. La inteligencia tiende hacia la verdad y la voluntad tiende hacia el bien. Entonces, fíjense qué cosa tan más interesante. Si estoy rectamente formado, mi inteligencia es sana, capaz de luz. ¿Hacia dónde va a tender? Hacia la verdad. Y la inteligencia de Dios no la podemos tener en tela de juicio. ¿Hacia dónde tiende? Hacia la verdad. Mi voluntad, si está dejándose iluminar por la inteligencia, porque la voluntad es ciega, ahorita hablaré de eso, solamente puede elegir entre lo que la inteligencia le propone. Ok. Entonces, si mi voluntad es firme, teniendo una inteligencia sana, va a tender a ¿qué? Hacia el bien, hacia lo bueno, objetivamente bueno. Y la voluntad de Dios no la podemos poner en tela de juicio. ¿Hacia dónde tiende? Hacia el bien. Entonces, fíjense cómo. Vamos a pensar no en nosotros, que estamos condicionados por el pecado. Vamos a pensar en Adán y Eva, creados en una santidad original. Antes del pecado original, resulta que Adán quería el querer de Dios. Bueno, buscaba el ser de Dios, que es la verdad, y quería el querer de Dios, que es lo bueno, el bien. O sea, antes del pecado, la voluntad de Dios y mi voluntad coincidían en su objeto, en su hacia dónde dirigirse. Antes del pecado original estamos hablando. Pero nosotros tenemos algo que Adán no tenía, que se llama redención. Y la redención que se nos comunica por la gracia santificante, particularmente o precisamente en los sacramentos, la naturaleza es sanada y es elevada, perfeccionada, como un proceso en el que lamentablemente muchas veces caemos. Sin embargo, si yo me esmero en que mi inteligencia y mi voluntad sean sanas, no con solo esfuerzo personal, sino ante todo con el sostén de la gracia de Dios, mi voluntad y la voluntad de Dios no tienen por qué ser opuestas. ¿Por qué? Porque en último término tienden hacia lo mismo. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero no tiene por qué ser causa de conflicto el que quiere Dios de mí. No tendría por qué ser, claro que es. Por eso estamos aquí, queriendo aprender algo. Pero teniendo este trasfondo, podemos ser más libres al momento de irnos conformando a la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa importantísima. Nos preguntamos, ¿quién es la verdad? Dios. Si decimos que la inteligencia divina tiende a la verdad, pero es que la verdad es Dios, Dios tiende hacia sí mismo, pero en él esto no es egoísta. La inteligencia de Dios tiende a la verdad, que es el mismo. Entonces Dios, en este ejercicio racional, si podemos llamarle así, tiende hacia sí naturalmente, porque Él es la verdad, no una verdad, la verdad. Pero luego la voluntad tiende hacia el bien. ¿Quién es el máximo bien? Otra vez, Dios. Entonces ya creo que me equivoqué en el esquema, pero más o menos así.
Si Dios tiende, vamos a ponerlo entonces por acá, yo creo, si Dios tiende en su voluntad al bien, ¿quién es ese bien? Dios mismo. Y ya dijimos que inteligencia y voluntad están relacionadas y se ejecutan en lo que se llama amor. Entonces, Dios, amándose a sí mismo, ama todo lo creado y particularmente al hombre, que está hecho a su imagen y semejanza. No es Frida, ¿eh? Frida no está aquí donde yo estoy ahora. Para los que ya conocen a mi perrito. No es la que está ladrando. A ver si... No puedo cerrar el micrófono. Hortensia, checa si puedes cerrar el micrófono, por favor. Allá abajito tiene un microfonito. Porque no lo puedo cerrar yo desde acá, no sé qué pasa. Bueno, parece que ya. Entonces, Dios, amándose a sí mismo, ama todas las cosas. Conociéndose a sí mismo, conoce todas las cosas. Y entonces, en último término, volvemos al esquema. Cuando yo estoy buscando conocer, que conozco la verdad, cuando yo estoy buscando conocer, y si busco la verdad y soy honesto en esta búsqueda, ¿con qué me voy a topar? Con Dios. Y si yo en el ejercicio de mi voluntad soy honesto y busco el bien, pero no solamente un bien transitorio, sino el bien último, ¿con qué me voy a topar? Con Dios. En este sentido, y estamos hablando de una inteligencia y voluntad sanas, restauradas por la gracia y esforzadas por mi cooperación, en este sentido, entre la inteligencia de Dios y mi inteligencia no hay oposición, y entre la voluntad de Dios y mi voluntad no hay oposición. Rectamente formada, sanada por la gracia y con un esfuerzo honesto. ¿Queda claro esto? De manera que cuando yo quiero buscar cualquier otra cosa, aquí hay una cualquier otra cosa, la decido por mi voluntad, claramente voy a elegir lo que no es Dios. Y entonces, todo lo que yo elija en mi vida, o está bajo la voluntad de Dios, o está en Dios, o me va a hacer daño. O me va a hacer daño. Sin lugar a dudas. Por eso, ¿quién en su sano juicio busca su mal, su propio mal? Nadie en su sano juicio. Cuando no hay sano juicio, pues agárrense, ¿verdad? Pero ¿quién en su sano juicio procura su propio mal? Nadie. Nadie. ¿Pero qué tenemos que hacer? Iluminar, dejar que Dios nos ilumine la inteligencia y nos fortalezca en la voluntad. Y entonces elegiremos siempre Dios y su divina voluntad para nuestra vida. Ahora, vamos a pensar en los mártires. Bueno, pongo primero un ejemplo más sencillo. Es que soy un hombre casado y esta mujer también casada me está echando ojitos y me hace propuestas. Con los ojitos, pero hay propuestas que con los ojitos se entienden. Híjole, qué padre. Oye, qué divertido, qué emocionante, qué oportunidad. No me la puedo perder. Pero tengo esposa y ella tiene esposo. Ay, pero pues una canita al aire. ¿A quién le hace daño eso? Pues al cabo que tiene, nadie se va a dar cuenta. Al cabo va a ser solo esta vez. Con todo este rollo que estoy diciendo, cada vez me estoy alejando más y más y más y más. Y me puede dar una satisfacción temporal,
pero en razón de que está lejos de Dios, de Dios que es la verdad, de Dios que es el bien, de su voluntad, así como puede darme una intensísima satisfacción temporal, también corro el riesgo tremendo de que me dé una condenación eterna. Oye, es que estaría muy padre esto, ¿a poco no? Darle vuelo a la hilacha y la canita al aire. Híjole, pero es que yo en realidad quiero a Dios y lo que Él quiere para mí, y yo quisiera pasar la eternidad con Él. Por más apetecible que esto me parezca, renuncio, porque yo quiero a mi Dios y su voluntad en mi vida. ¿Esta renuncia puede ser dolorosa? Claro que sí. Claro que resulta siendo dolorosa. ¿Por qué? Así como hablábamos que el alma tiene facultades superiores, de las que estamos hablando ahora, inteligencia, voluntad, tiene otras cosas que no son tan superiores, como la sensibilidad, el alma en sí misma. Pero hay una sensibilidad externa, podemos decir que es la que se da en la interpretación de los sentidos. Y como los sentidos es lo que está más a flor de piel, pensamos que nuestra vida se tiene que guiar por el sentimiento. No sé, me decía un hombre felizmente casado hasta hace unos meses, con hijos, una mujer extraordinaria, lo que sea, pero se le alborotó la hormona y se enamoró de fulana. Me dice, Vicente, es que de veras, siento que sin ella no puedo vivir. Y le dije, siente lo que te venga en gana, pero decide, no conforme a lo que sientes, sino conforme a lo que sabes. Y el ejemplo clarísimo que lo he puesto tantas veces, nos orienta bastante sobre el qué quiero decir. ¿Quién de los trabajadores, y vamos a pensar en los trabajadores esos con horarios medio intensos, que se tienen que levantar 4 o 5 de la mañana? ¿Quién de esos trabajadores amanece todos los días de su vida diciendo, bien, ya sonó el despertador, justo ahora me tengo que levantar? Ya vi por ahí alguien que se rió y que sí dice así todos los días. Pero fuera de esa persona, ¿quién en su sano juicio todos los días dice, ay, es que ya, gloria a Dios, ya me tengo que levantar otra vez a las 4 de la mañana? O a echar el lonche de perdida. Sí, qué padre que me tengo que parar a echar el lonche. ¿Quién? Si decidiéramos conforme a lo que siento que no me quiero parar a trabajar. Siento que no me quiero bañar hoy. Siento que no quiero limpiar la casa. Siento que quiero comer a lo bestia. Siento que no quiero hacer nada de ejercicio. ¿Qué terminaría pasando con nosotros? Una completa destrucción. Y estoy hablando en el orden natural, pero lo mismito, y todavía más grave, en el orden sobrenatural, en el orden eterno. ¿Me entiende? Conformarnos a la voluntad de Dios es sanar nuestra propia inteligencia y voluntad. Y vuelvo a ese punto que ahorita les comentaba más o menos. La voluntad es ciega. No tiene capacidad de hacer contacto con el exterior en cuanto a recibir. Vamos a poner aquí, no sé, se me ocurre una casita para hablar de la realidad exterior. Significa el hogar, significa la familia, lo que ustedes quieran. La voluntad no puede recibir por sí misma desde el exterior, porque es ciega. ¿De dónde va a recibir? De lo que la inteligencia le presenta. Por eso lo primero que tenemos que buscar es sanar la inteligencia. Y ahorita voy a hablarlo en relación a las virtudes teologales. ¿Y la inteligencia de dónde va a recibir? De la realidad, si es honesta,
recibe de la realidad, si es honesta. Porque si no, la inteligencia que se deja impactar por la realidad se está formando. Pero la que parte de ideas ajenas a la realidad se está deformando. Una chica que se va a practicar el aborto, jamás, por nada, le dejan ver el eco, donde se ve que no es un montón de células, sino una persona humana quien está en el vientre, y menos le dejan escuchar el corazón. Porque la gran mayoría de ellas en ese momento se pararían y saldrían de la clínica abortista. ¿Qué hacen los abortistas, médicos, enfermeras, feministas? Hacen todo lo posible para impedir que esa chica tenga contacto con la realidad. Pero como necesita sustentarse en algo, ¿en qué se sustenta? En ideas. No te apures, no pasa nada, no es nadie, es una bolsa de células, ya no siente, tú no te tienes que preocupar, primero están tus derechos, tienes derecho a decidir, es por tu propia libertad, no dejes que te oprima el patriarcado, ¿Para qué? Para estupidizar la inteligencia, deformarla. Y entonces, lo que me deformaron en la inteligencia, deforme llega a la voluntad, y la voluntad no puede recibir, pero sí puede dar, porque es donde ejecutamos. Como ya dijimos, en la voluntad está mi libertad. Pero si yo recibí esta porquería desde mi inteligencia, voy a decidir también como porquería. Y ya dijimos, esto redunda en daño y en un riesgo verdadero que cada vez es más ignorado. ¿Me entienden? Entonces, nuestra inteligencia se tiene que sanar. En este sentido, ustedes, y veo algunos jóvenes, pero no veo niños, pero seguramente muchos tienen o niños a su cargo, o niños en la casa, o lo que sea. Tenemos que tener cuidado para que no nos desapeguen de la realidad. Este es nuestro primer contrincante. Es el primer filtro que lograron ponerlo en manos de todos para que nos desarraigue de la realidad. Por cierto, se abrió Cinépolis, no sé por qué. ¿Acaso tendré que ir a ver una película? Esto, que puede ser maravilloso, puede ser una porquería también. Y puede ser mis gafas que me impiden ver la realidad. Ojo con eso, hay que poner horario a esto. Hay que perder el tiempo saliendo a caminar, viendo un atardecer, dejarme mojar por la lluvia, platicando, conocerle la cara a los que viven conmigo. Saber con quién comparto la mesa. O sea, caray, pues ¿quién eres? No, pues soy tu esposa, me casé contigo hace 30 años. Pues ¿quién eres? Entonces, tener el contacto con la realidad, por eso, aunque no es el tema, el juego es tan importante de los papás con los hijos. Les llevan a convivir, a tocarse, tener contacto físico, a enojarse, a resolver problemas. El juego es maravilloso, el juego así, interpersonal, humano. No acá te enajena. Y estás ahí con el Candy Crush, con el Fortnite, con el no sé qué, enajenado. Volver a la realidad. ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta ansiedad? Porque nos hemos desconectado con la realidad. Nos hemos desconectado de la realidad. Mire, cuando una persona está muy ansiosa, una cosa que sirve es, algunos creo que en otro retiro lo he dicho, escuchar música clásica. ¿Por qué? Porque es bella y es una belleza profunda
que retrata la belleza del espíritu humano, o expresa más bien, expresa la belleza del espíritu humano, porque el espíritu humano es capaz de grandezas. Es tan absurdo que en el Discovery Channel y en el National Geographic y todos esos, siempre que hay una construcción antigua maravillosa, seguro fueron los extraterrestres. ¿Qué están diciendo en el fondo? El ser humano es un estúpido incapaz de tan grandes cosas. Y no, Dios nos ha dotado, nos ha participado de su propia inteligencia. Entonces, la música clásica. ¿Por qué? Estoy muy ansioso, muy ansioso, muy ansioso. Ok, escucha una pieza de música clásica, la que sea. Escúchala toda. Una vez simplemente la escuchas. Segunda vez, aunque no conozcas el nombre de los instrumentos, vete a pensar, bueno, ese suena como un violín. Y ese sonido como de violín, durante toda la pieza lo vas a buscar. ¡Ay, aquí sonó otra vez! Ah, no, este suena diferente, como que es otra cosa. ¡Ay, aquí sonó otra vez! Ok. Luego te vuelves, te regresas. ¿Dónde suena como un tambor? Aquí suena el tambor y ya no volvió a sonar hasta el minuto 4, minuto 5, otra vez. Este ejercicio nos lleva a tocar la realidad. Y eso no va a pasar ni con el reggaetón ni con la banda. Porque son 2 acordes, cuando mucho 3. Y ¿me entiende lo que le quiero decir? Y parece que no, pero quien tenga ansiedad, pongo a la prueba. Quien tenga depresión o quien tenga insomnio, estas cosas nos llevan a tocar la realidad. ¿Por qué? Muchas de nuestras angustias y de nuestras heridas interiores están más basadas en ideas alejadas de la realidad que en la realidad misma. Cuando nos vamos reconciliando con la realidad, vamos siendo más serenos. Por eso esa famosa oración de la serenidad. Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué es eso? Reconciliarme con la realidad. Poner en una hojita, esto sí está en mis manos cambiarlo, esto no. Lo que está en mis manos cambiarlo, empiezo a ver cómo lo voy a cambiar, y lo que no está en mis manos cambiar, lo voy aceptando. Yo no puedo cambiar que papá haya muerto. Yo no puedo cambiar que el tiempo pase y me esté envejeciendo. Yo no puedo cambiar el insomnio, si estoy viviendo insomnio todas las noches. Yo no puedo cambiar con un botón el insomnio de esta noche. A lo mejor avanzando, pero hoy en mis manos no está el cambiarlo. Entonces, ¿qué está en mis manos y qué no? Y me reconcilio con la realidad. Es que si yo hace 30 años no me hubiera divorciado. Ok, pero ¿está en tus manos el cambiarlo ahora? No. ¿Por qué no te reconcilias? Es que si mi papá no se hubiera muerto. Está en tus manos cambiarlo. Empiézate a reconciliar con la realidad. ¿Me entiende? Y esa reconciliación con la realidad se da en la búsqueda de la verdad. Y ya se nos va a acabar el tiempo, que igual que yo quería acabar 9:30, pero como quiera, ya se nos va a acabar el tiempo. Quiero hablar para terminar de la discreta relación que esto tiene con las virtudes. ¿Cuál es la virtud que principalmente se relaciona con la inteligencia? La fe. Porque la fe ilumina. ¿Y qué es lo primero que ilumina la inteligencia? Aunque hay una fe carismática, en el nombre del Señor te ordeno que te pares de la silla de ruedas. Esto no lo tienen todos, sino quien el Señor se le ocurre darlo. Pero la fe teologal, que va en primer lugar precisamente dirigida a la inteligencia. ¿Por qué? Porque me lleva a conocer la revelación que luego acepto en mi voluntad. Pero, bueno, entonces está íntimamente vinculada a la verdad. Y la virtud del amor es la que se ejecuta con la voluntad, porque obviamente me lleva a elegir el bien. Entonces, en un ejercicio sano de la voluntad, yo voy a fortalecer esta virtud teologal que Dios ha infundido, que se llama amor. Ya hablamos ahorita, en inteligencia y voluntad se vive la libertad, cuya realización plena es el amor. Y la actitud
es la esperanza. ¿Por qué la actitud? Porque si ya dijimos que cuando nos alejamos tenemos este riesgo de condenación eterna, cuanto más nos acercamos tenemos esta maravillosa posibilidad de eternidad en Dios, a la cual llamamos cielo. Y como yo sé en quién he puesto mi esperanza, mi confianza, la esperanza es la manera de ejecutar todo esto, optando por Dios, no solo en esta vida, sino para la eternidad. Y aunque hay cosas que duela dejar, nos vamos a dar cuenta que tiene sentido en razón de a quién he elegido. Amén.